todos bienvenidos. Para los que no me conocen, yo soy Sabrina Cantizani, profesora de Historia del Liceo Rural Villa de Rosario, y junto con la profesora Miriam Soria organizamos esta visita guiada por un trip histórico-cultural, ¿verdad?, para poder hacer honor a diferentes personalidades que se encuentran aquí en este cementerio, están olvidadas, y también analizar un poco la simbología de iconografía que se encuentra en este museo, como un museo a cielo abierto, como lo dije. Para comenzar el recorrido, les muestro que acá los chiquilines del Liceo de Villa Rosario hicieron un código QR con una página web donde, escaneando el código, pueden conocer las biografías en profundidad de todas estas personalidades que hoy le hacemos honor acá. Se comenzó a construir en el año 1842 como alternativa a la problemática del viejo cementerio, en terreno aledaño a la Catedral de la Inmaculada Concepción de Minas. El crecimiento de la población y la problemática de la higiene en el centro de la ciudad son las principales causas que aceleran la creación del sitio. En el año 1861 se secularizan los cementerios en Uruguay y durante el gobierno de Bernardo Berro. Había un masón en San José que después de tener una enfermedad se trasladó a Montevideo para ser enterrado en el cementerio, pero no lo dejaron y le decían que tenía que dejar atrás su religión. Y luego de fallecer, un grupo de masones se reunieron y ingresaron al cementerio con su ataúd a la iglesia y para poder enterrarlo. Y después de eso se separó el cementerio del Estado, porque habían dos ministros de Uruguay que eran masones en ese gobierno y hablaron para tramitar esa ley. La iglesia será la encarga de seguir registrando los bautismos, matrimonios y defunciones, reportando a la Junta cada 6 meses los registros. Entre la década de 1950 y 1970 se realiza el segundo cuerpo del cementerio. En el primer cuerpo existen 92 nichos particulares y 180 panteones, y en el segundo cuerpo existen 40 panteones. El portal de ingreso es de estilo Art Deco, que alcanzó su máximo esplendor en las décadas de 1930 y 1940. Bueno, acá en la entrada podemos observar un arco de medio punto del neoclásico, finales del siglo XVII, y también podemos visualizar un escalón en la entrada que se llama estilibato, y bueno, su función, el simbolismo que tiene es separar el mundo profano del mundo sagrado. También el cementerio está enfrentado a la calle principal, que por allá siempre se han traído los muertos, vienen recto por esa calle y desemboca al cementerio. Y tanto como el estilibato, todo el espacio que hay de piedras enfrente al cementerio cumple la misma función de intentar separar la ciudad, que vendría a ser lo profano, con el cementerio, que vendría a ser lo sagrado, separado con el estilibato. Podemos notar en la entrada 2 espigas de trigo, enfrentadas una a cada lado de la puerta, que simbolizan el crecimiento, la vida, y abajo unas gotas de agua que intentan simbolizar lo mismo, que la vida fluye desde abajo hacia arriba desde el suelo. También tenemos una cruz que, contrario a ser cristiana, lo que representa es de manera horizontal al hombre, de manera vertical a la mujer, de manera horizontal a la vida y de manera vertical a la muerte. Así también representa los dos palos que se utilizan para crear el fuego. Aquí yacen los restos de diferentes personalidades que han realizado ricos aportes a la cultura local, así como militares, cantautores y médicos de Minas, a los que haremos honor en este día. The Central Cemetery of Minas, Lavagina, was built in the year 1842. It was a solution to the old cemetery next to the cathedral, Inmaculate Concepción de Minas. The rise in population and the hygiene problem in the center of town are the primary causes of the creation of the site. In 1861, the government separated the cemeteries in the Uruguay and was administered by the Economic Board of the City of Minas. The church continues to keep records of baptisms, weddings, and deaths and report them to the board every 6 months. Between the 50s and 1970s, the second half of the cemetery was built. The first half contains 92 burial spaces and 180 tombs, and the second half
contains 40 tombs. The central cemetery follows a traditional urban cemetery design and reaches its maximum aesthetics in the 30s and 40s, an Art Deco architectural style cross. On the sides, you can see palm leaves, symbols of victory, immortality, and eternal life. These symbols are classic of different cultures and religions. This cemetery holds great historical and cultural significance, as it is the resting place of notable figures in Lavallejas and the country's history. Among the notable figures we will pay tribute today: Oblario Manchado Amor, Ramos Barranco, Santos Insorrante, Alfredo Vidal y Fuentes, Rígido Cervera y Manuel Cabrajal. Columna jónica y corintias, también se puede ver el mismo arco de medio punto del neoclásico, que busca emular la arquitectura clásica griega romana que surgió a finales del siglo XVII. También se puede ver los mismos recursos como son el estilibato, que es para separar profano, sagrado, también para dar como monumentalidad también y cuestión de tamaño. También la reja tiene la misma función simbólica que tiene el estilibato. También podemos ver una antorcha que representa la vida también, apuntando para arriba. Entre otras simbologías como flores en las rejas, hay flores en decoraciones de flores. Esta capilla antes se utilizaba para hacer misas, cuando era más común que se hicieran misas cristianas acá, pero luego de que el cementerio se acordaba que fuera más laico, fuera más público, entonces se dejó de usar como capilla y ahora actualmente las misas, los que vienen a dar las misas ponen una mesa como por zonas por acá y dan la misa directamente y al que quiera acercarse. Representa una historia que sucedió acá, que se fijan ambos murieron en 1931. Ellos son una pareja joven que se casó y se fueron de viaje a Brasil. En ese momento era algo bastante que demostraba poder. En el viaje él contrae una bacteria, se enferma y de vuelta acá muere. Y durante su sepelio ella se suicida en un baño y la familia mandó a hacer en bajo relieve una pieza de arte para conmemorarlos a ambos. Esta tumba, como pueden ver, es bastante grande y lo que representa el tamaño de la tumba y la altura es el estatus, clase y dinero. Por ejemplo, pueden ver que hay tumbas que también son grandes, pero la diferencia esta es la más alta de todas, que demuestra que tiene más poder que los demás. También se puede ver el nivel de estatus en el detalle de las tumbas, por ejemplo la que tiene acá al lado tiene muchos detalles. También de qué está hecho, por ejemplo, mármol puede ser. Este es un templo de Salomón, masón, que tiene 4 pies de ancho, 9 de alto. O sea, tiene un girasol que representa la vida. Y como ven, tiene una cruz cristiana, entonces eso generó confusión. Pero es porque una familia quitó el gusto del masón y mandó a hacer el mármol desde Italia, tipo, todo esto de nuevo, y puso la cruz y tal. Quedó así cristiano, entonces por eso que hay como una confusión entre si es masón o cristiana, pero me parece. También hay un par de detalles que podemos ver, por ejemplo las flores de opio que representan el letargo y también la antorcha dada vuelta que representa la vida extinguiéndose, lo contrario a la antorcha por arriba que representa la vida. A todo esto tenemos que tener en cuenta que hay 3 virtudes teológicas. Estas son la cruz, que tienen que ser específicamente cristianas, de las que estoy hablando, que a ver si encuentro, ahí tenemos una. La cruz representa la fe. Después tenemos que en el recorrido lo vamos a ir viendo a la madre con el niño amamantando. Eso representa la caridad. Es cuando una persona hizo mucho por el pueblo, puede ser. Y también después está el ancla, que representa la esperanza, así que cada vez que lo vaya visualizando será muy importante. Nació el 30 de junio de 1803 en Minas. Estudió medicina en la Facultad de Medicina de Montevideo, se desempeñó como médico, fue profesor de la Facultad de Medicina y dictó cursos de bacteriología. Ejerció la medicina en el barrio La Aguada, atendiendo a pacientes de bajos recursos. Fue miembro del Consejo Nacional de Higiene. En 1897 fue elegido diputado por el Partido Nacional y fue parte del movimiento que se opuso a la dictadura de Juan Lindolfo Cuestas. Se retiró de la actividad política en 1904 y se dedicó a su familia y la medicina.
Falleció el 13 de enero de 1928. Sus restos fueron cremados en Montevideo y trasladados a este cementerio. Nuestro hospital lleva su nombre, al igual que una calle en Montevideo. Fue un médico dedicado a la salud pública y un ferviente defensor de la libertad y los principios democráticos. Se le recuerda por su compromiso con sus pacientes, su lucha contra las epidemias y su participación en la vida política del Uruguay. Por allá vemos un león y, como sabemos, el león es el rey de los animales y significa que la persona de esa familia era una persona con mucho poder, fuerza y justicia. Nació en febrero de 1810 en Arroyo Malo, La Valleja. El historiador Fernández Saldaña lo recuerda como un criollo de tez morena y ojos vivísimos e incansables para el caballo y lancero consumado. Fue coronel y jefe político de Minas, formado por Brígido Silveira en la Guerra Grande. Participó del alzamiento de 1857, luego del fracaso se retiró a Brasil hasta 1859. Hombre fiel a Venancio Flores, triunfó de Revolución Libertadora, fue jefe político de Minas hasta que se quedó al mando de la región militar, que comprendía Cerro Largo, 33, Maldonado, Minas y Rocha. Militar, político y caudillo representante del Partido Colorado, propietario de una estancia en Pirarajá. En aquella estancia, Manduca recibe el matrero apodo El Clinudo. Lo recordamos como un militar aguerrido, valiente, con decisión y sangre fría durante los combates. El 5 de marzo de 1870, en el cruce del río Uruguay, por parte de Timoteo Aparicio, comienza la Revolución de las Lanzas. Falleció en octubre de 1878. La simbología, como podemos ver, está bastante bien lograda porque te da la sensación de que es la tumba de un coronel. Tiene muchos implementos de guerra, como el sable, el cuerno, el casco y el escudo romano, que aunque Carvajal no fue romano él mismo, representa tipo la actitud de guerrero, de salir adelante, la fuerza. Acá vemos también las armas, rifles, el tambor, que representa la marcha militar. Y todos estos arreglos intentan demostrar y seguir manteniendo la actitud y el poderío del ya difunto aún después de su muerte. Venecia. Nació en San Carlos, Maldonado, el 8 de octubre de 1814. Silveira comenzó su carrera militar en las filas del general Fructuoso Rivera, participando en la batalla de Cagancha en 1839. Se distinguió como lancero y se refugió en las sierras de Minas, hostigando a las fuerzas de Oribe y Urquiza. Aunque se rindió temporalmente a Urquiza, huyó con 160 hombres poco después. En 1847 fue nombrado comandante militar de Maldonado. Fue jefe político y de policía de Minas en 2 ocasiones. Fue cercano a Rivera, asistiendo a su lecho de muerte en 1854. Organizó su entierro, trasladando el cuerpo a Montevideo en condiciones particulares. Fue declarado traidor por el presidente Gabriel Pereira y se refugió en Brasil. Regresó a Uruguay en 1868 y fue nombrado nuevamente jefe político y de policía de Minas por el presidente Lorenzo Valle. Fue destituido al poco tiempo, retirándose a su hacienda en Marmarajá y falleciendo el 31 de mayo de 1874. Ahí vemos un ángel y es un símbolo espiritual y sagrado, y cuando está mirando para abajo es porque está cuidando a los que están a su alrededor, y también cuando tienen alas es que es católico y cuando no, no. El reloj de arena con alas hace referencia a la vida eterna, que después de la muerte se sigue, y después en el capitel hay hojas de palma cerradas que hacen referencia al paz y el descanso. Acá algo importante para los que peinamos canas es que la mujer amamantando al niño es una virtud teológica, y sin embargo es un hombre el que está enterrado en este lugar, que es Ramos Barranco. Por eso decimos que simboliza el doctor Ramos Barranco, porque simboliza la filantropía, simboliza la caridad. No tiene por qué ser hombre, aunque haya una mujer en el lugar, en el espacio. Y poetisa nuestra, que nos consta que se encuentra en este cementerio. Ella fue enterrada en el 1857, pero todavía no hemos localizado dónde están sus restos ahora, pero sí tenemos la certeza de que se encuentran acá. Martina y Milena nos van a contar un poquito sobre su biografía. Olegaria Machado Amor fue una escritora, educadora y activista cultural uruguayana. Vivió entre 1854 y 1920. Nació y murió en Minas, Uruguay.
Era una persona muy modesta que se negaba a abandonar su ciudad natal por largos periodos de tiempo. Escribía poesía y prosa y era conocido por su refinado estilo romántico. También hablaba varios idiomas, pintaba y participaba en el periodismo partidista. Era una católica devota y su religión a menudo influía en su poesía. Trabajó como educadora privada, incluso como la primera maestra del dramaturgo Florencio Sánchez. Provenía de una familia literaria. Su padre, hermano y tío también eran escritores. Su hermano publicó una guía general de minas en 1900 que incluía algunos de los poemas de Olegaria. Nunca publicó ningún libro propio, pero algunos de sus poemas se incluyeron en publicaciones como la guía general de su hermano, la revista Minas y el periodismo nacionalista, la revista Blanca. Aníbal Barrios Pintos, historiador, describió a Olegaria como una romántica fervorosamente católica, con perseverancia y facultades singulares. El escritor Manuel Benavente la describió como una mujer pálida, de aspecto cansado y triste, cuyos dos grandes amores eran la religión y la poesía. El académico Santiago Dossetti la describió como fogosa, temperamental, tenaz, vertical en sus actitudes. Dossetti también relató dos historias que ilustran la fuerte personalidad de Olegaria. Lideró una protesta para salvar unos pinos de ser talados y extendió alfombras azules frente a su casa para que pasara el caballo del líder político Aparicio Saravia. En 1901 Olegaria se fue a Minas debido a la disputa familiar y abrió una escuela en el Saladí de Gin. Pero regresó en 1913. Murió en 1920. Crepúsculo. Cuando se oculta el sol tras las montañas, dejando el sombra en la ameno valle, se confunden los tonos de los frondosas, perdiéndose sus mágicos detalles, perfumando los tintes del cielo, vagando de la luz, sus velos tienden, pálidos sus astros en el oriente, asoma en la colina, su fanal enciende, todo calla, se apagan los rumores, solo el eco solemne de una voz hablando al alma, su lenguaje dice, ahí está la inmensidad y Dios. Ahí, como vemos, hay flores de amapolas cerradas que hacen referencia a la muerte y al descanso en paz. Como podemos ver un alto relieve y podemos ver que está el hijo en el centro y los padres a los costados. Esto fue hecho por los padres para conmemorar al hijo. Podemos ver una columna trunca que está partida, lo cual simboliza que no hay más descendencia de esta familia. Como dato, en la mayoría de las iglesias y la religión masón se tienen los pisos baldosas negras y blancas de tamaño como que cuando vos vayas a pisar por lo menos las dos tipos de baldosas, la blanca y la negra, simbolizando que cada acción que uno toma en la vida tiene su parte buena y su parte mala. También podemos apreciar que hay elementos que se siguen repitiendo y se siguen viendo en muchos lugares, como son los ángeles, las antorchas, la flor de opio allá, las antorchas dadas vuelta, también son detalles que se aprecian en varios lugares. Cuando se separaron las iglesias fue como del cementerio y las religiones empezaron a atravesar el mismo lugar, se hizo este símbolo que son dos manos tomándose de la mano, que simboliza la hermandad entre religiones, que todos en el mismo cementerio están todos enterrados iguales. Puede ser una diosa o una santa, dependiendo de la alegoría, y como vemos tiene un ancla que lo que hace es empujarla hacia abajo y ella está mirando hacia arriba buscando salir la luz. Esperamos. Bueno, en el cementerio se ven cosas de clases sociales, ese tema. Se puede ver que la gente de clases más bajas está colocada cerca de las paredes y la gente de clase más alta está ubicada en panteones mucho más altos, más situados en el medio. Santo Miguel Insaurralde nació en 1925 en Minas. Es conocido como el poeta de las sierras, ya que su obra dedicada casi entera a la tierra donde nació. Gran parte de sus poemas centrados en temas folclóricos fueron musicalizados por Santiago Chalar 1938
1994. Entre sus poemas más conocidos se encuentran Vengo de Minas y Minas y Abril. Fueron creador junto a Santiago Chalar del Festival Minas y Abril, donde los fondos que se recuerdan en esta celebración son destinados al Hospital de Minas. Fue reconocido por su obra en múltiples oportunidades, tanto a nivel nacional como internacional. Recibió el disco de oro y el premio Morosoli de oro, y fue reconocido ciudadano ilustre del pueblo de La Valleja. Fue edil departamental, director de la Casa de la Cultura y secretario general de la Intendencia de La Valleja. Falleció el 1 de marzo de 2013 a causa de una dolencia cardíaca. Y ahora el Dano va a recitar las estrofas de Minas y Abril. Soy fruto al azar, mi cuna fue de piedra y mi tumba será también, sin duda algún rincón soleado de la sierra. Nací y crecí como en el aire, espléndido entre las grietas de las piedras pizarras de mi padre, de aquel bravo y arisco La Valleja. Me adormecí con canto de chicharras, volé en tijeretas y le corté a la noche de mi pavo, para recuerdo su mejor estrella. Bajé y trepé los espinazos duros de las quebradas nuestras, y entre el medio de las luces de la tarde recorrí de horizonte mi silueta. Acá hay una tumba que, como ven, no tiene nombre. Si después luego se acercan a ver, que dice Acá se aprende. Esta es la tumba de Baldomero Seis Dedos, que es una tumba que conlleva una historia. Seis Dedos vino de otra ciudad a Minas y como tenía que ganarse la vida de alguna manera, empezó a ver que la gente que venía al cementerio compraba flores. Y además de comprar flores, para eso compraban arreglos florales que se vendían bastante bien en los cementerios. Entonces él vino, con el tiempo aprendió a hacer arreglos florales de la misma gente que lo hacía y empezó a vender más barato. Y ahí empezó a vender flores y vendió bien, y vendió tan bien que le dio para conseguirse su casa y además para hacer la primera florería como negocio de la ciudad de Minas. Por eso cuando falleció en la tumba, para agradecerle al cementerio donde aprendió las cosas, puso él mismo Acá se aprende. Bueno, ya casi estamos llegando al final de esta actividad. Antes de terminar, quería agradecerles a todos los que vinieron. Quería agradecerles principalmente a los estudiantes de quinto año de Baptístico del Liceo Fabini, a la profesora Miriam Soria, que con toda su amabilidad aceptó esta propuesta de trabajar junto a mí, que todavía no nos conocíamos. Y bueno, le agradezco mucho la confianza, le agradezco a los chiquilines, le agradezco a mis estudiantes de séptimo y de octavo, agradezco a todas las familias que se comunicaron conmigo y que nos apoyaron en todo esto y siempre estuvieron ahí. Agradezco a mis colegas Claudia Aguirre, profesora de lengua española, al profesor Mario Melgar de inglés del Liceo de Villa Rosario. También agradezco a mi esposo Miguel Alba, que es el que está filmando, para hacer posible que Cerezo le ponga intérprete de lengua de señas a este recorrido que estamos haciendo para que llegue a todos los estudiantes de todo el país. Y bueno, también agradezco a Brandon Ríos, el compañero que nació en Filipinas, que fue el que hizo la entrada en inglés, con la idea de, bueno, justamente llegar a todos y poder hacer esto inclusivo. Y ahora, antes de que los estudiantes de quinto hagan el cierre, yo quería contarles que esta es la tumba de Natividad Vega, que está relatada en uno de los cuentos de Juan José Morosoli. Juan José Morosoli, bueno, nació en Minas en 1899. Sus padres fueron Giovanni Morosoli, proveniente de Suiza, y María Porrini. El papá de Juan José Morosoli fue el responsable de la construcción del cementerio de los Tapes Grande, que Juan José Morosoli realiza el cuento Los albañiles de los Tapes. Bueno, Juan José Morosoli fue un destacado escritor y periodista uruguayo. A los 8 años comienza a trabajar, pero abandona, bueno, estudia, pero tiene que abandonar por el tema del trabajo para ayudar a su familia. Se empieza a dedicar a la poesía en 1920. Bueno, el periodismo fue algo constante en su vida, colaborando en varios medios uruguayos y argentinos. En 1920 abre el Café Suizo y bueno, fue un hombre destacado de nuestra cultura, con una narrativa muy interesante que hace referencia a todo lo que tiene que ver con los funerarios.
Y bueno, Natividad Vega está en una de sus narrativas. Natividad Vega era una rezadora, era una persona que era muy común en el siglo XIX y principio del XX, que se contrataba para que fuera a rezar a los velatorios. Y en ese cuento él narra la historia de esta señora y va contando cómo ella hacía su trabajo acompañada siempre con el mate dulce, con yuyos, y bueno, hace todo ese relato y me parecía que estaba interesante contar esa historia y su vínculo con Juan José Morosoli. Me faltó agradecerles también a la señora Alda Pérez, la directora de la Comisión de Patrimonio de La Valleja, que nos está acompañando y siempre nos ha apoyado en todas estas propuestas. Así que bueno, a pesar del calor y del sol, nuevamente les agradezco a todos y les paso el cierre a los compañeros de quinto artístico, alumnos de la profesora Miriam Soria. Muchas gracias. Para hacer una conclusión, yo voy a terminarla diciendo que este es un museo muy importante en Uruguay, ya que pasamos por diferentes temáticas como la religión, la política, literatura, música, etc. Y está escrita la historia de muchos uruguayos importantes, incluyéndonos. Como pueden observar, esta fue una coordinación institucional de instituciones, de diferentes espacios urbanos, espacios rurales. La coordinación existe, hay que defenderla, se pueden hacer cosas preciosas. En primer lugar, como dijo la compañera Sabrina, agradecerles a todos, agradecerles a los chicos de Villa Rosario por el sacrificio, por el sol, por venir más temprano, por el sacrificio de venir, por estar al sol esperándonos, a los queridos quinto artístico, al artístico que tanto se dice del artístico, y miren lo que cosas lindas que se logran con el artístico. Y cuando se dice, hace artístico, sí, hace artístico porque de artístico salen estas cosas preciosas, que ellos las hacen de corazón. Fue un placer trabajar con la profesora Sabrina. Es un placer que esté la Asociación de Turismo Nacional, Departamental, que esté Eduardo Torterolo, que esté Alex, integrante internacional del Caribe, digamos, que estén la presidenta de la Comisión Departamental de Patrimonio, que estén compañeros, colegas que en algún momento fueron míos, ahora están en Villa Rosario, algunos en el Fabín, y al público en general. Bueno, esto es cultura y esto es lo que se logra con los chiquilines. Por último, quería agradecerle a Víctor Rodríguez, que es el encargado del Cementerio del Este, que trabajó muchos años acá y ahora está presente. Víctor siempre ha colaborado conmigo en mis investigaciones, así que muchas gracias a Víctor y a todo el personal del cementerio, tanto del Cementerio Central como del Este, que siempre nos han recibido con toda su amabilidad y nos han guiado y nos han dado los aportes que hemos necesitado para nuestro trabajo. Muchas gracias a todos. Y bueno, para finalizar una cosa más para comentar, y es que más que un cementerio esto es un museo. Acá vimos historia de personas de muchos partidos políticos, colorados, blancos, del frente, artistas, trabajadores, obreros, hemos visto de todo. Así que bueno, más que un cementerio es un museo donde hay historia. Muchas gracias a todos. Nací, crecí como el clavel del aire, prendido entre las grietas de esas piedras pizarras de mi pago, de aquel bravo y arisco La Valleja. Minuano, donde tú vayas, no te canses de decir que si Dios baja a la tierra, por el altar de la sierra baja en minas y en abril. Negra tierra labrantía, naranja nube de abril, verde luz de los sausales y en las cañadas añil